Jerónimo, la historia del guerrero Apache. ¿Qué tiene que ver eso con toda Hispanoamérica? Fue una recomendación de una suscriptora, entonces vamos a ver juntamente con ustedes. A lo largo de la historia, varias figuras han destacado, ya sea por su valentía, inteligencia o determinación. De este modo, estas personas han dejado un legado que todavía se recuerda con respeto, admiración o asombro. Hola, viajeros de la historia. Hoy conoceremos la historia de un nativo americano de la tribu Apache, conocido como Jerónimo. ¿Tienes curiosidad por conocerlo? Entonces agarren sus arcos y flechas, deja tu super like, suscríbete al canal y, sin más preámbulos, vayamos al video. ¿Cómo Jerónimo entró en el camino de la guerra? El mayor legado de Jerónimo fue durante un conflicto con la caballería de los Estados Unidos. Sin embargo, fue en una invasión dirigida por el coronel José María Carrasco la que proporcionó el impulso para que Jerónimo y los apaches entraran en el camino de la guerra. En el verano de 1858, mientras Jerónimo y una banda de 80 guerreros negociaban con el pueblo cercano de Casquillé, una banda de soldados mexicanos entró en el campamento apache y mató a los pocos guerreros que se habían quedado para proteger a los civiles. Mira, En este ataque quemaron el campamento hasta los cimientos, confiscaron las armas y los caballos de los apaches y luego asesinaron a la mayoría de las mujeres y los niños. El ataque fue en represalia por los supuestos ataques que Jerónimo y sus compañeros apaches habían hecho a pueblos mexicanos cercanos, un crimen del que los apaches eran completamente inocentes. Como resultado del ataque, toda la familia de Jerónimo, su primera esposa, Alope, sus 3 hijos y su madre, fue masacrada. Los apaches tardaron casi un año en reunir tribus que les ayudaran a llevar a cabo la represalia. El propio Jerónimo fue de tribu en tribu, pidiendo ayuda con un éxito increíble. qué cosa, ¿no? Jerónimo tuvo la oportunidad de liderar por su dolor. Cuando las tribus apaches se reunieron para vengar la masacre de Casquillé, los jefes decidieron ungir a Jerónimo como líder de la batalla. Aunque este honor normalmente correspondería a un jefe que no era Jerónimo, se determinó que la pérdida de Jerónimo era la mayor entre ellos. Según sus propias palabras, Jerónimo dirigió a sus valientes apaches contra el ejército mexicano en una sangrienta batalla de 2 horas, en la que vio morir a casi todos los combatientes del campo. Siempre en la vanguardia de la batalla, Jerónimo supuestamente mató a docenas de hombres hasta que se quedó sin nada más que su cuchillo. Escapó de la persecución armada solo durante 2 días. Tras la venganza de Casquillé, los apaches reanudaron su vida cotidiana e intentaron dejar atrás la masacre. O sea, perdieron la guerra para los mexicanos, ¿no? Para el ejército mexicano. Sin embargo, Jerónimo seguía decidido a vengarse. Convenció a otros 2 guerreros para que se unieran a él en su camino hacia México. Casi inmediatamente después de elegir una pequeña aldea, la pequeña banda de Jerónimo fue atacada por mexicanos. Sus 2 compañeros fueron asesinados y Jerónimo fue rodeado por soldados armados. En lugar de huir y esconderse, Jerónimo luchó por volver a Arizona a pie, mientras era perseguido de cerca por los soldados. Este ataque, probablemente provocado por el incomparable dolor de Jerónimo, retrasó los planes de Apache de vengarse de cualquier mexicano que se atreviera a acercarse lo suficiente a él. La mitad de la tribu de Jerónimo fue traicionada y asesinada. Con la esperanza de encontrar una forma de vivir en paz con los hombres blancos que habían invadido su territorio, el jefe de la tribu de Jerónimo, Mangas Coloradas, viajó a un asentamiento blanco aparentemente pacífico llamado Apache Tejo para conseguir un acuerdo. Mangas Coloradas regresó con grandes noticias. Los colonos no solo aceptaron recibir a los apaches, sino que prometieron suministros. La tribu estaba dividida, por lo que Mangas Coloradas condujo a la mitad de la tribu al Apache Tejo. Sin embargo, posteriormente fueron asesinados por soldados estadounidenses. Jerónimo dirigió a la tribu restante en una retirada que duró varias semanas, ya que todo el grupo estaba constantemente rodeado por las tropas. Cuando el polvo finalmente se asentó, los apaches nombraron a Jerónimo como jefe de la tribu. Jerónimo no tenía ningún interés en la guerra. Hacia 1868 los soldados estadounidenses avanzaron hacia el territorio apache. Los colonos iniciales eran en su mayoría pacíficos, y Jerónimo y los apaches vivían en armonía. Desgraciadamente, un año después, varios jefes y guerreros destacados fueron invitados a una conferencia bajo los auspicios de la paz. Tras ser conducidos a una tienda, el grupo reunido fue atacado por soldados que mataron a muchos hombres. En represalia por la traición, Jerónimo, que no había sido incluido en las negociaciones, se unió a 2 tribus apaches y atacó un tren de mercancías. El grupo capturó a varios prisioneros. Intercambiaron estos prisioneros a cambio de los prisioneros del ataque anterior. El ejército estadounidense rechazó las condiciones, por lo que Jerónimo y sus hombres mataron a sus prisioneros y desaparecieron en las montañas.
La crueldad de la guerra, ¿no? El discurso del Diablo Rojo. En 1883, tras más de una década liderando ataques contra el pueblo de México, parecía que Jerónimo y sus apaches se enfrentaban a la derrota. A pesar de estar rodeado por todas partes por las tropas enemigas, el propio Jerónimo consiguió colarse en el campamento enemigo a tiempo para escuchar un discurso del general mexicano que dijo: oficiales, allí en esas zanjas está el demonio rojo Jerónimo y su odiada banda. Este debe ser su último día. Maten a hombres, mujeres y niños. No tomen prisioneros. Lo que queremos son indios muertos. No perdonen a sus propios hombres. Exterminen a esta banda a cualquier precio. Unos instantes después de este apasionante discurso, Jerónimo apuntó y mató al general desde su posición, iniciando una batalla que permitió a los apaches escapar hacia las montañas cercanas. Mira. Jerónimo sentía admiración por un general estadounidense. Después de un largo paréntesis, Jerónimo pudo conducir a su pueblo de vuelta a su tierra natal en Nuevo México. A su llegada, Jerónimo se presentó ante el general Oliver Otis Howard, un antiguo oficial de la guerra civil que era conocido entre sus hombres como el general cristiano. El trato justo de Howard hacia los nativos americanos le hizo ganar varios seguidores entre los apaches. Incluso Jerónimo quedó impresionado por el general. Jerónimo estaba dispuesto a parar. Después de casi 30 años de constantes luchas, Jerónimo se sentía perfectamente cómodo asentando a su pueblo en el paso de los apaches. Sin embargo, en los años siguientes a la partida del general Howard, las cosas se volvieron tensas entre las tropas blancas y los indios que vivían en la reserva. En un momento dado, Jerónimo fue encarcelado durante 4 meses simplemente por salir de viaje. Cuando las fuerzas estadounidenses pidieron a varios jefes y guerreros destacados que se reunieran con ellos en el paso de los apaches huyeron de la reserva por miedo a quedar atrapados. Los seguidores de Jerónimo aumentaron hasta casi 250 hombres, mujeres y niños. El nuevo comandante de Fort Apache, el general Crook, ordenó a sus tropas que mataran a Jerónimo si se resistía al arresto. Jerónimo acabó rindiéndose a las tropas estadounidenses a falta de un lugar mejor al que ir. En el sur, el ejército mexicano no le dio cuartel y el avance estadounidense no estaba dispuesto a permitir que los apaches vivieran su tradicional estilo de vida seminómada. A los 80 años, Jerónimo todavía quería seguir luchando. En sus últimos años, Jerónimo presidió el lento declive de los apaches. El anciano jefe escribía a menudo sobre las promesas vacías de tierra y ganado que le hacían las tropas de Estados Unidos. Vivió hasta febrero de 1909, cuando fue arrojado de un caballo y estuvo toda una noche bajo la lluvia antes de ser encontrado. Unos días después, murió de neumonía. Según testigos en el lugar de los hechos, las últimas palabras de Jerónimo fueron de arrepentimiento. Nunca debí rendirme, dijo. Debí haber luchado hasta ser el último hombre vivo. El grito Jerónimo. Se cree que esta tradición nació después de que los paracaidistas norteamericanos vieran una película sobre la vida del jefe Apache durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos, para demostrar que no tenía miedo, gritó Jerónimo al saltar del avión. Ah, ¡Qué mira. historia tan fantástica! ¿Y tú, conocías estas cosas? Pero no tienen que nada que ver con la Hispanoamérica acá la cosa. Me parece interesante la historia, pero la recomendación es que tenía algo que ver, ¿no? Descansa en paz, Jerónimo, Jerónimo, honor y gloria. Pero interesante el origen del nombre, o sea, del grito Jerónimo. De acá, entonces, de un guerrero apache que luchó, hizo todo para mantener vivas las tradiciones de su pueblo. Acá había un video que creo que le había ah, visto algo. Vamos a ver, quizás dice algo. Vamos a ver acá del señor Patricio Lons, que siempre habla de eso, de la hispanidad toda. Vamos a ver si dice algo sobre Jerónimo. Adelantar un poco. Estaba viendo acá, su nombre original era Goyacla, vivió entre 1829 y 1909. Él era Apache Chiricahua. Los apaches tenían 3 grupos, ¿no? Los chiricahuas, los mezcaleros, que era muy importante, los mezcaleros eran de sacarle el cuero cabelludo a la gente. Y los chiricahuas, algunos ya habían aceptado el poder norteamericano, otros no. Lo que pasa, un día conversando con un bisnieto del cacique Jerónimo, él me dice, él tiene su nombre indio, los mexicanos le ponen Jerónimo por un pueblo, y a él le gustó, porque le gustó cómo sonaba como grito de guerra, ¿no es cierto? Atacaban al nombre de su grito, gritando, perdón, Mira, entonces él ya usaba el grito de guerra de Jerónimo, él mismo. su nombre. Y los apaches en su momento tuvieron enfrentamiento con los españoles, pero luego se adaptaron, es más, se cristianizaron.
y hablaban español. Lo que pasa es que luego el nuevo Estado mexicano avanza sobre muchas de estas tribus, como pasó con todos los estados americanos, es decir, como fueron países creados por burguesías comerciantes, no tenían ningún respeto por las civilizaciones amerindias. Entonces ellos entran en enfrentamiento contra el ejército mexicano y luego entraron en enfrentamiento contra el ejército norteamericano. Obviamente que en esos enfrentamientos, terminar de asimilarse dentro de la cultura occidental, terminaron cometiendo barbaridades. Y en esos choques y correrías, el enfrentamiento con el ejército de Estados Unidos fue sanguinario. Ahora, Jerónimo era un gran estratega, porque al ejército de Estados Unidos los volvió locos, hasta que lo capturaron y lo metieron en una reservación, y luego, bueno, murió de neumonía después de caerse un caballo, que sí, a los 80 años todavía podía andar a caballo. Acá en el sur también se dice que Calfucurá, hasta ya viejo, andaba a caballo. Según se dice, no sé si Calfucurá o Namuncurá llegaron a caballo a Buenos Aires para visitar a Seferino, que estaba en el colegio Pionono. Es decir, los indios andaban hasta muy grandes de edad a caballo. Pero bueno, el tema es que fue un combatiente nato, con unas habilidades extraordinarias, por eso su nombre se convirtió en una suerte de grito de guerra que utilizan los norteamericanos en muchas películas, y les gusta lanzarse desde un avión al grito de Jerónimo, los paracaidistas, o los buzos cuando digamos, desembarcan en tierra, o que les gusta gritar Jerónimo. Un mito americano. Bueno, un mito basado en alguien que existió, ¿no es cierto? No estamos hablando de un ser inexistente. Vivió, luchó, tuvo numerosos centenares de seguidores, fue capturado, tuvo que terminar entregando sus armas, ¿no? Donde dijo, entrego aquí tus armas a ti, le dice a un oficial norteamericano con el cual había entrado en confianza, y aquí termina todo, dice, ¿no? Y bueno, fue capturado. Pero luego, digamos, no fue ejecutado, ¿eh? A pesar de que el Estado norteamericano lo buscaba y lo acusaba de crímenes, no fue ejecutado. Ahora, si es criminal o no es criminal, bueno, un hombre que también luchó por su libertad, ¿no es cierto? En esas luchas por las libertades, evidentemente. Interesante la historia. Acá Jerónimo, el Apache más famoso, nació en un campamento cercano de Río Gila, que por aquel entonces formaba parte del territorio Sonora, México, actualmente Nuevo México, Estados Unidos, bautizado en su lengua nativa con Cochale, el que bosteza. Ha pasado la historia como Jerónimo, aún sugiere que el nombre surgió como una mala pronunciación por parte de los mexicanos. Su auténtico nombre indio, Jerónimo, era mexicano, aunque como miembro de la etnia apache no se consideraba ciudadano de ningún país. Muy bien, muy bien. Interesante la historia. Gracias por la recomendación de su escritor o su escritora. Y me gustaría saber qué piensan ustedes de ese señor, del Jerónimo, que luchó todo para mantener viva su tribu. Acá Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil. Y si quiere ver los videos por adelantado, hazte miembro del canal y también puede verlos en vivo después que pase. Hasta